Nuevo miércoles y nuevo vídeo corto sobre Harry Potter. La semana pasada vimos la historia del mago en Nintendo DS, así que ahora toca irse al otro lado de la calle. Y aunque no fue una relación tan larga, Harry Potter también tuvo presencia en PSP. Gracias a eso, la portátil de Sony contó con 5 juegos, 3 de Electronic Arts y 2 de Lego. Antes de empezar, me gustaría aprovechar este ratito para daros las gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Este canal no sería nada sin vuestras ideas, sugerencias y cariño. Cada día me despierto con comentarios, likes y muchísimo amor, así que un montón de gracias por eso. Si te gusta lo que hago, puedes apoyar el canal por menos de €1 al mes, desde el ordenador. Desde el móvil te cobran más. Tendrás una insignia junto a tu nombre, emojis exclusivos y también te verás al final de los créditos. Pero bueno, vamos con la historia de Harry Potter en PSP, que es lo que más importa hoy. Si jugaste a Ratchet & Clank, Jak and Daxter o God of War en PSP, seguro que también te acuerdas de los títulos de Harry Potter. Para muchos, la portátil de Sony representó su primera experiencia con los juegos del mago. Es verdad que no había la ambición técnica de los títulos de sobremesa, pero no se puede decir que Sony no lo intentó. Querían que la experiencia fuera lo más parecida posible a los sistemas grandes y lo consiguieron, la verdad. PSP se convirtió en la forma perfecta de recorrer una versión de bolsillo de Hogwarts. Mientras Nintendo DS apostó por adaptar la visión a su fórmula, PSP quiso trasladar la jugabilidad a su ecosistema. Algunas veces lo logró, otras no tanto, pero no se puede decir que no lo intentó. Por eso, hoy vamos a repasar cómo fueron los juegos de Harry Potter en PSP, una de las portátiles más queridas de la industria. ¿Llegaste a jugar algún título del mago aquí? Yo sí. No veas lo que vicié al Orden del Fénix y la de veces que lo terminé. Si tú también jugaste alguno, ve preparando tu comentario mientras te cuento cómo le fue a Harry Potter en PSP. La PSP llegó con una promesa muy concreta bajo el brazo: llevar la experiencia PlayStation a tu bolsillo. Sony llegó al terreno portátil con mucho potencial que exprimir gracias a su estética premium, su pantalla panorámica y un enfoque híbrido entre juego y multimedia. Entre 2004 y 2005, la PSP fue viendo la luz en territorios como Japón, Norteamérica y Europa. La clave no fue que era otra portátil, sino un objeto aspiracional. Sony no quería que vieses a su sistema como un juguete, sino que buscaba que lo vieras como un centro de entretenimiento portátil. Ese ADN llegó a través del UMD, un formato óptico con hasta 1,8 GB de capacidad, pensado tanto para juegos como para películas. ¿Y el resultado de esta apuesta cuál fue? Un sistema que vendió más de 76 millones de unidades durante su ciclo de vida. A medida que avanzó, pasó de ser un espacio para partidas cortas a un ecosistema que llevaba las experiencias de consolas grandes a cualquier parte. Gracias a eso, se convirtió en el destino de franquicias populares, juegos anuales y lanzamientos de escaparate. Vamos, justo la filosofía que Harry Potter perseguía en el mundo de los videojuegos. Hace años, cuando una película llegaba a los cines, casi siempre había un videojuego esperando en la estantería. Es verdad que esta idea se debilitó con los años, ya que el público pasó a verlos como un producto rápido y sin mucho valor. Sin embargo, Harry Potter apareció en el momento perfecto y consiguió surfear la cresta de la ola. No era una licencia cualquiera, era un engranaje industrial con libros, películas, merchandising y por supuesto videojuegos. Cuando PSP explotó en 2005, Harry Potter ya era un fenómeno cultural. Para una licencia así, estar presente en PSP era un auténtico caramelo. Por ese motivo, la consola portátil de Sony contó con adaptaciones del Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix y El Misterio del Príncipe. Además, también tuvo los 2 títulos de Lego cuando PS Vita ya asomaba en el horizonte. La PSP era, hablando rápido y mal, una versión en miniatura de PlayStation 2. Tenía stick analógico, cruceta, los clásicos botones de Sony, L, R, Start, Select. Vamos, que era un producto de la marca PlayStation en toda regla. Traducido al universo Harry Potter, esto daba pie a algunas situaciones exclusivas del sistema. La cámara, por ejemplo, pasó a ser automática, ya que no había un segundo stick dedicado. La varita se parecía, salvando un poco las distancias, a lo que sucedía en Wii. Modo apuntado, botón de hechizo o incluso autoapuntado. Al tener una pantalla pequeña, aparecieron varias soluciones para combatir la diferencia de tamaño. Resaltado de objetos interactuables, locom flotante, hechizos contextuales o proyectiles teledirigidos. Por todo eso, en PSP hacer magia solía tener 3 patrones.
entrar en un modo, elegir una acción y confirmar con ayudas de apuntado. La Orden del Fénix es un ejemplo perfecto. La R te permitía sacar la varita y los botones servían para lanzar hechizos. El problema, y al mismo tiempo el punto más interesante, es que esta acción podía generar fricción. Si el apuntado es quisquilloso o la acción depende de timing raros, el hechizo ya no es mágico, sino una mecánica que falla. Por eso, cada juego tuvo que resolverlo a su manera. En el Cáliz de Fuego utilizaron la misma fórmula que la versión para consolas, hechizos contextuales. Lanzas magia hacia algo y el juego decide qué hechizo aplica según el objetivo. Esto se traduce en combos con la IA durante los enfrentamientos y una forma de crear profundidad sin pedirte precisión. En la Orden del Fénix, la historia cambia un poco. Querían la misma filosofía que en las versiones grandes, pero tenían que adaptar la PSP. Sacabas la varita y utilizabas combinaciones de botones para lanzar hechizos. Como era de esperar, esto dio pie a problemas con el apuntado, los propios hechizos y por encima de todo la cámara. En mitad de un paseo podías ver cómo cambiaba el ángulo y perdías de vista tu posición. Con el Misterio del Príncipe, Harry Potter abandonó la filosofía de los grandes juegos y apostó por una visión portátil. Solo tenías que mover el joystick analógico para lanzar hechizos. En combate elegías entre ataque cercano o lejano, disparabas y listo. A grandes rasgos, fue una aventura point and click en la que la acción tomaba vida a través del menú. Los títulos de LEGO sirvieron para ver el contraejemplo perfecto. LEGO Harry Potter años 1-4 y después LEGO Harry Potter años 5-7 demostraron cómo podías comprender un juego con muy pocos botones. El control fue más directo que nunca, movimiento con cruceta o joystick analógico, acciones básicas y una interfaz que te guía con claridad. Además, la segunda entrega incluyó nuevas localizaciones y también nuevos hechizos. En líneas generales, los juegos del sistema casi siempre optaron por magia asistida. Aunque querían ser espectaculares, tuvieron que aceptar las limitaciones de PSP. En PSP, Hogwarts casi nunca fue un lugar realista, sino más bien un sistema. Era un tablero con tareas, coleccionables, puertas ligadas al progreso y escenas resumidas para mantener el ritmo portátil. En el Cáliz de Fuego apostaron por escenarios que medían el avance gracias a los escudos Trimago. Igual que pasaba en las versiones de sobremesa, el objetivo era recoger estos escudos para ir desbloqueando niveles. También tuvimos las pruebas del torneo de los Tres Magos, el bosque prohibido, los tejados de Hogwarts, en esencia, todo menos el baño de los prefectos, ya que este se cayó por falta de tiempo. En la Orden del Fénix, la fantasía cambia y el gancho vuelve a ser moverte por Hogwarts. Como seguía siendo una apuesta portátil, al final tenías que ir tachando tareas para poder avanzar. Eso sí, fue la primera vez que el entorno abierto llegó al sistema de Sony y la exploración se convirtió en el incentivo principal de la experiencia. Con el Misterio del Príncipe se retomó esa filosofía, pero se vivió el mismo problema que con la quinta entrega. La historia parecía pegada con cinta y apenas tenía importancia. Era difícil de seguir y terminaba de forma anticlimática. Vamos, que la versión de bolsillo de Hogwarts era súper completa, pero costó tanto que hubo que sacrificar otros elementos. En los títulos de LEGO, el castillo vuelve a ser el eje central y al mismo tiempo una máquina de progreso clarísima. Un ejemplo, la sala de menesteres funciona como hub central, y aquí puedes repetir capítulos, practicar o gestionar desbloqueos. Además, tenías objetos ligados a habilidades exclusivas y un modo juego libre para volver a explorar capítulos con otros personajes. Aún así, aunque el juego estaba basado en las películas, la narrativa sufrió un recorte y se introdujo la clásica comedia de LEGO. Esto, sumado a los cambios lógicos por la diferencia de hardware, hicieron que fueran dos versiones muy interesantes. A grandes rasgos, PSP sirvió como una buena forma de aproximarse a los títulos de Harry Potter. En línea con la potencia del sistema, hubo que tomar decisiones drásticas. Se eligieron los momentos más importantes de películas o libros y se conectaron a través de tareas cortas. El Cáliz de Fuego es un buen ejemplo. Se eliminaron todas las subtramas románticas y optaron por ir al grano. En la Orden del Fénix y el Misterio del Príncipe, la historia fue una excusa para enganchar niveles y listas de tareas. Y en los títulos de LEGO se utilizaron infinidad de chistes para recortar la narrativa. Por eso, igual que ya pasó en Nintendo DS, los Harry Potter de PSP pasaron a ser una checklist con los momentos más importantes de la historia. En PSP, coleccionar no es solo conseguir el juego, sino también depende de la versión. Es muy común que existan diferencias entre territorios, ediciones, idiomas e incluso impresiones.
De hecho, como algunos títulos también pertenecieron a la serie Platinum o Essentials, esto complica un poco más las cosas. Al ser una consola que vivió la mayor parte de su vida antes de la era digital, está muy ligada al terreno físico. Eso hace que muchos recuerden aspectos como la forma del UMD, las carátulas en las estanterías o los manuales dentro de los juegos. Sin embargo, modelos como PSP Go también empujan el recuerdo de la biblioteca digital. Sorprendentemente, Sony mantuvo vivas las funciones en línea de PSP hasta 2021. Y esto, como era de esperar, abrió las puertas a la emulación. Aunque en realidad ya pasaba desde sus inicios, dado que la PSP se convirtió en un nido de piratería por su firmware y el concepto de cargar juegos desde el propio almacenamiento. Así que surgió un problema. Las mismas herramientas que sirven para preservar son las que permitieron la piratería masiva. Vamos, que podría decirse que la comunidad de PSP se construyó en base a 4 pilares. Primero, el coleccionismo y las ediciones que hacen que el mismo juego no sea técnicamente el mismo juego. Segundo, el acceso oficial y la desaparición de lo digital, momento en el que el físico gana peso. Tercero, la emulación que conserva y al mismo tiempo cambia cómo se recuerda el juego. Y cuarto, la clásica autopista que da cabida tanto a la preservación como a la piratería. La gran rival de PSP fue, es y será Nintendo DS. No era una batalla centrada en cuál era mejor, sino en cuál encajaba más contigo. Mientras Nintendo DS ganó valor como una portátil para todos los públicos, PSP optó por otra vía. El sistema de Sony se presentó como una versión de bolsillo de PlayStation 2. Las dos fueron un éxito, pero mientras Nintendo vendió más de 154 millones de unidades, PSP se quedó a medio camino con sus 76 millones. La portátil de Nintendo se volvió un fenómeno cultural porque su forma de jugar encajó a la perfección con lo cotidiano. El stylus, la accesibilidad y los juegos para todos fueron su motor principal. PSP, en cambio, buscó atraer a un público más familiarizado con la experiencia PlayStation. Había más escenas, más acción y en líneas generales varias versiones portátiles de lo que vivías en la consola. Mientras en DS la gente esperaba otra versión con una filosofía diferente, en PSP querían lo mismo, pero dentro de su bolsillo. Nintendo venía de una cultura portátil ultra larga con Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. En este escenario, DS amplió la visión y normalizó la doble pantalla para muchas personas. PSP, por su parte, se vivió como un evento generacional. Sentó las bases de Sony en el terreno portátil y aunque fue un éxito, no consiguió que PS Vita corriera la misma suerte. Sin embargo, hoy no venimos a hablar de la Vita, sino de Harry Potter en PSP. Aquí, el mago tuvo dos eras muy diferenciadas. Por un lado, su época blockbuster con las adaptaciones del Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix y El Misterio del Príncipe. Era el tipo de producto que buscaban los fans de la licencia que tenían la consola de Sony. Por otro lado, las apuestas de Lego, una marca transversal que apostó tanto por la comedia como por la jugabilidad. Ambas portátiles adaptaron licencias mientras vendían su propia identidad. Y esa filosofía fue justo la que vimos en el terreno móvil. Ahí vivimos la época de Java y la era actual de Porky Games. Pero mejor vemos esa historia otro día, ¿no?